Ok, bienvenidos a esta sexta clase del curso Viviendo Vidas Misionales. La clase de hoy día lleva por título, ahí debería estar apareciendo, Viviendo en nuestro campo misionero. Más allá de aspectos que tienen que ver con la lugar, ¿ya? Digamos, físico, espacial. Lo que vamos a estar viendo hoy día tiene más que ver con nuestro campo misionero en términos más globales, más amplios, ¿ya? Vamos a ir más adelante ajustándonos hasta lo particular para justamente desde lo particular poder aplicar algunas herramientas que, digamos, se ha podido ir eh, recolectando durante los años, ¿ya? Entonces, eso como primera, como aviso, ¿sí? Y invitarlos desde ya a poder abrir sus Biblias en Jeremías, capítulo 29, que es el texto que nos va a acompañar de manera inicial, como lo tenemos acá. Jeremías 29, entonces del 1 al 9, ¿sí? Nos vamos a concentrar del 4 al 7, pero vamos a leer el contexto del 1 al 9. En esta oportunidad voy a leer aquí desde el computador. Dice, esta es la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los ancianos que estaban en el exilio, a los sacerdotes y los profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor había desterrado de Jerusalén a Babilonia. Esto sucedió después de que el rey Jeconías había salido de Jerusalén, junto con la reina madre, los eunucos, los jefes de Judá y de Jerusalén, los artesanos y los herreros. La carta fue enviada por medio de Elasá, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Gilquías, a quienes Sedequías, rey de Judá, había enviado al rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. La carta decía, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia. Construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto. Cásense y tengan hijos e hijas, y casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, no se dejen engañar por los profetas ni por los adivinos que están entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen. Lo que ellos les profetizan en mi nombre es una mentira. Yo no los he enviado, afirma el Señor. Entonces, conocido texto de cómo Jeremías es usado por Dios para poder confrontar una situación de algunos falsos profetas que luego de haber recibido un pago por parte de los líderes que estaban en el exilio, estaban profetizando de que a los 7 años del exilio Dios los iba a sacar desde Babilonia. Sin embargo, Jeremías les entrega una noticia que claramente no les iba a gustar, porque habla ahí de al menos 2 generaciones eh, cautivas dentro de Babilonia. ¿Cuál es el punto acá particularmente y a qué es lo que me gustaría a mí poder llevarlos a reflexionar en esta clase? Es lo que tiene que ver con eh, estos exiliados y estos en el presente, estos exiliados en suelo extranjero. Ah, cuando nosotros miramos el relato, nosotros vemos cómo eh, Jeremías aborda una situación sociopolítica y religiosa dentro del pueblo de Israel, ¿ya? Y el énfasis particularmente, que lo vamos a ver con un poco más de detalle, tiene que ver justamente en la manera en que el pueblo tenía que am, abordar el campo misionero donde ellos estaban, ¿ya? Trayendo esto a nuestra discusión y en lo que tiene que ver con nosotros,
eh, vamos a hacer una especie de antropología, ¿ya? De, el proceso de la misión de la Iglesia. Algunas críticas también fundamentadas en uno de los teólogos, un teólogo poco conocido, prácticamente nada conocido, pero que lleva ya escribiendo unos 15 años sobre el tema de la influencia del cristianismo en la sociedad, que es un poco el tema de Jeremías, influenciar a la sociedad en la cual ellos estaban. Cuando hablamos de cristianización, eh, vamos a colocar el concepto de cristianización como un término utilizado para poder describir la cultura religiosa que dominó la ciudad, perdón, la sociedad occidental desde el siglo V, cuarto, quinto, más o menos, justamente cuando el emperador romano Constantino, ¿sí? Hizo del cristianismo no la religión oficial, ¿verdad? Vamos a decir más adelante realmente cómo ocurrió, pero básicamente Constantino fue muy benevolente con los cristianos porque decretó no perseguir a los cristianos, ¿sí? Pero claramente desde ahí en adelante hablamos más o menos de un periodo de cristianización, sobre todo de Europa. Ahora, post-cristianismo, cuando hablamos de la idea o el concepto de post-cristianismo, se refiere claramente al tiempo posterior a la cristianización o a la era cristiana, cuando la iglesia fue perdiendo su espacio, su lugar de influencia, su lugar de poder. Entonces, nos vamos a concentrar en el surgimiento y la caída de la cristianización, porque ello genera una serie de preguntas o problemas para la iglesia en nuestro tiempo. De ahí la idea de caminar junto con estos exiliados en el suelo extranjero, como está puesto aquí en pantalla. Al pensar en la decadencia de la cristianización, y me refiero a decadencia no en la idea de algo que está absolutamente mal, sino que en el hecho de que había una relevancia y esa relevancia se perdió. Entonces, cuando pensamos en la decadencia de la cristianización desde una perspectiva bíblica, muchas personas se remontan a esta idea de la metáfora del exilio, ¿ya? Que nosotros acabamos de leer en parte allí en Jeremías. Es muy común, es muy popular inclusive el hecho de que de pensar sobre la iglesia postcristiana como justamente una iglesia que vive exiliada, en similitud, ¿ya? Con la nación de Israel cuando fue llevada cautiva a Babilonia por allá por el año eh, entre el 500 600 antes de Cristo, ¿ya? Ciertamente que existen paralelos entre el desplazamiento, ¿ya? Que ocurrió allí, ¿sí? Con el pueblo de Israel, el desplazamiento, la irrelevancia que tuvieron, con el desplazamiento y la irrelevancia, y también la incertidumbre que experimenta el cristianismo contemporáneo, el cristianismo que nos ha tocado a nosotros también vivir. Eh, y ese paralelo ya con Israel o con el pueblo de Israel en Babilonia es ciertamente algo que se podría generar, es un linkeo bastante, digamos, no difícil de hacer. Sin embargo, eh, esta no es la mejor metáfora, ¿ya? De solamente concentrarse en el tema del desplazamiento, la irrelevancia o la incertidumbre que vivió el pueblo de Israel y relacionarla con la irrelevancia, la incertidumbre que podríamos estar experimentando nosotros hoy. ¿Por qué? Porque la idea de exilio presupone el deseo de ser restaurado a una antigua forma de vivir o estilo de vida, ¿ya? eh, Pasaba con el pueblo de Israel, que cuando ellos se recordaban en esta idea del exilio, nos recordábamos mientras estábamos en los ríos de Babilonia, dice el Salmo, estoy parafraseando aquí el Salmo, nos recordábamos de los tiempos en que estábamos en Sión, ¿ya? Entonces, fíjense en que esta idea de exilio generalmente presupone, como dice el texto ahí en pantalla, el deseo de ser restaurado a una antigua forma de vivir o algún estilo de vida anterior. El pueblo de Dios que había sido exiliado esperaba con
con ansias por ese tiempo en que su reino perdido, o que el reino perdido fuera restablecido, ¿ya? Es parte de lo que dice ese salmo que estaba citando recién. Si nosotros aplicamos esto a la iglesia en una era post-cristiana, nos llevaría a poner nuestra esperanza eh, en situaciones que, digamos, en una especie eh, de volver a este tiempo de la cristianización post-constantina, ¿ya? Eh, Vamos a explicarlo mejor más adelante, pero fíjense bien, sería un poco lo que ocurre hasta cierto punto con el movimiento restauracionista, que coloca sus ojos solamente en la iglesia que aparece mencionada en el libro de los Hechos y en las cartas de los apóstoles, como si acaso eso hubiese sido el mejor momento de la iglesia. Sabemos que la gran mayoría de las cartas atacan justamente grandes herejías que surgieron en ese tiempo, porque tanto la iglesia primitiva como nosotros hoy tenemos exactamente el mismo problema. Estamos compuestos como iglesia por pecadores arrepentidos y que buscan la santificación ciertamente, pero no podemos nosotros tener esta idea de ser restaurados ya hacia una antigua forma de vivir. ¿Por qué? Porque volver a este periodo de la cristianización post-constantina, ciertamente, y tal vez va a sonar un poco impopular decirlo, pero no es lo que la iglesia o el mundo necesitan hoy. ¿Por qué? Vamos para allá. Am, la iglesia, eh, vamos a poder describirla mejor, observando justamente las palabras del profeta Jeremías, ¿ya? No quedarnos con esta idea de los eh, profetas que profetizaban 70 años, sino que mirar a lo que Jeremías está diciendo que va a ocurrir en varias generaciones, a 70 años particularmente, según lo que nosotros vemos en el relato bíblico, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jeremías eh, habló en los tiempos del exilio de Babilonia. Y este profeta, el profeta Jeremías, desafió al pueblo de Dios que había sido llevado al exilio a poder resistir el deseo de regresar al, al Israel que ellos habían dejado. ¿Ya? Eh, ¿Qué es lo que ocurre con Jeremías? Básicamente lo que hace el profeta, lo que hace Dios a través del profeta, es poder urgir a las personas a que ellos acepten su nueva situación como voluntad de Dios y a buscar la bendición de Dios para aquellos que ellos consideraban como sus enemigos. Lo dice claramente en el texto, ¿sí? Le está escribiendo Dios a los deportados, y lo dice, a los que yo deporté a Babilonia. Y eso parece ser muy loco, porque Babilonia representaba justamente lo peor de la sociedad de ese tiempo. Y aún así, Dios dice, ustedes tienen que orar por el shalom de Babilonia. Parece que Dios se había vuelto loco, pero justamente Jeremías, siendo usado por Dios, está apuntando a que las personas puedan aceptar la nueva situación que Dios les estaba otorgando para poder dar testimonio de Él. Fíjense bien en los versículos 4 al 7, que es lo que yo les dije que vamos a concentrarnos aún más, porque es allí en donde Jeremías hace un llamado justamente a buscar el bienestar. El shalom es eso, la paz. El bienestar tiene que ver con estar bien con Dios. Entonces, fíjense, es poder ser un testimonio público dentro de una sociedad como la sociedad de Babilonia. Y eso es lo que hizo Jeremías. Alentar, animar, llamar la atención del pueblo de Dios a buscar el bienestar en la ciudad a la cual Dios les había enviado al exilio. Entonces, aunque la iglesia pueda estar experimentando hoy un sentimiento de exilio, no deberíamos de desear ese retorno a los tiempos de la cristianización post-Constantino. ¿Por qué? Porque Dios no nos está llamando a regresar al pasado, sino que Dios nos está invitando a participar de su obra aquí, en este nuevo tiempo, en el tiempo presente. ¿Ya? Por esa razón, entonces, nosotros tenemos que sí, observar todo lo que se hizo, pero también para no cometer los mismos errores que se cometieron en el periodo post-Constantino. Entonces, sigamos acá con esta segunda parte, que va de la cristianización al poscristianismo. Vamos a entender un poco ese mismo periodo de tiempo, no de manera exhausta, porque no
compete básicamente a este curso. El curso que está anteriormente preparado, que es el curso Espiritualidad de la Posmodernidad, aborda un poco este proceso de una manera más eh, como fenómeno, ¿ya? Religioso, fenómeno social, ¿ya? Entonces, vamos a ver acá en otros aspectos. Ah, respecto de la cristianización a la post o al postcristianismo, este paso, ¿sí? Hay numerosos factores que han influenciado eh, en el cambio que nosotros vemos hoy en la cultura occidental, particularmente asuntos como la globalización, como el urbanismo, como el posmodernismo, como el surgimiento de la propia era de la información, han tenido una influencia bastante significativa sobre la iglesia. Sin embargo, nada ha sacudido tanto los cimientos de la iglesia como este surgimiento y declive de la cristianización, ¿sí? Entonces vamos a tratar de entender un poquitito acá este proceso, ¿sí? Fíjense que el personaje que vamos a colocar ahora, que es Constantino, ¿sí? Eh, por allí, por el año 313, ¿sí? Este emperador, Constantino, adopta la fe cristiana como su propia fe, y lo que hace Constantino es decretar no prohibir el cristianismo, como lo habían hecho otros emperadores, ¿ya? Aquí nosotros necesitamos eh, despejar ciertas comprensiones que se han popularizado, como la idea de que Constantino es el culpable de eh, la doctrina de la Trinidad, que Constantino es el culpable de ah, la construcción de los templos, de que Constantino es el culpable de darle a Roma una preponderancia papal, y en fin, hay cosas que hay que leer, ¿ya? Y hay que buscar buenos libros de historia para poder entonces conocer la obra de Constantino y tratar al personaje, ¿ya? Desde una perspectiva eh, mucho más cercana a la realidad posible de conocer, ¿ya? Constantino entonces lo que hace no es decretar al cristianismo como la religión oficial, solamente lo que hace es no prohibir el cristianismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque fue este otro personaje, Teodosio. Teodosio primero fue el que decretó al cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, un tiempo después, no mucho, pero un tiempo después. Ahora, como bien les decía, algunas personas ven a Constantino como el responsable de sacar a la iglesia de los márgenes de la sociedad y poder unirse a él en la cristianización del imperio como una herramienta o parte de sus herramientas militares, político-militares, ¿sí? Sí es cierto que Constantino se gastó grandes cantidades de dinero del erario imperial para la construcción de templos, como lo expone, por ejemplo, Peter Leithart en su libro Defending Constantine o Defendiendo Constantino, sería en español. El libro no está disponible en español. Y eso claramente, sí, contribuyó al proceso que eventualmente luego llevaría a toda Europa una relación iglesia-estado conocida como fundamento de esta cristianización en toda Europa. Sin embargo, y como dice Peter Leithart, eh, todo sobre Constantino es controversial. Desde su fecha de nacimiento, dice Leithart, hasta la sinceridad de su conversión o de su papel real en el concilio de Nicea, donde se trata el tema de la Trinidad y de la naturaleza de Jesucristo. Entonces, ¿qué continúa diciendo acá Peter Leithart? Por esa razón, no es fácil definir el impacto real que tuvo Constantino en la fe cristiana. Yo recomiendo bastante la lectura de Peter Leithart en este libro Defendiendo a Constantino, que también está el libro en portugués. ¿Ya? Yo sé que no todos tienen la posibilidad de leer en otro idioma, pero aquellos que sí lo puedan hacer, por favor, busquen a Peter Leithart y lean particularmente este libro. Nos va a ayudar mucho en el análisis histórico del propio cristianismo.
Sin embargo, el efecto final de la cristianización a través de los siglos fue que el cristianismo pasó de ser un impetuoso movimiento religioso en la periferia del Imperio Romano, sobre lo cual otro autor, el sociólogo cristiano Rodney Stark, en el libro El avance del cristianismo, eh, particularmente Rodney Stark nos da mucha información sobre el periodo inicial de la iglesia. Entonces pasó a ser un movimiento religioso en la periferia del Imperio Romano a una institución con, como dice Stark, con una tendencia a la rigidez, con una tendencia a empaquetarse, ¿sí? Y eso fue acompañado con un cierto abandono del dinamismo del movimiento cristiano inicial, ¿ya? Y eso incluye la predicación del Evangelio y el poder tener cierta influencia dentro de la sociedad. Ahora, a mediados del siglo XX, se fue evidenciando ciertamente en Europa eh, este fenómeno en que aquella cristianización que dominó claramente, sobre todo la cristianización protestante, ¿ya? Y cómo ella tuvo una influencia potente, pero se fue percibiendo como esta cristianización iniciada post-Constantino, se estaba eh, o estaba haciendo o en un camino digamos, de apocarse, en un declinio, que fue un declinio bastante dramático por lo demás. La gente comenzó entonces a usar el término post-cristiano, a pesar que es un término ampliamente usado ahora, ¿sí? Digamos de la mitad del siglo XX e incluso la primera parte del siglo XXI que nosotros estamos viendo. Entonces se usa este término post-cristiano justamente para poder definir y describir la pérdida de la relevancia que la iglesia tuvo en algún momento, ¿sí? Personalmente soy de la idea que el mundo occidental nunca estuvo realmente cristianizado, ¿ya? Y allí entonces eh, adhiero a otros teólogos, como es el caso de Hermann Dooyewer en el libro Las raíces de la cultura occidental, sin prejuicio, claro, de todos los aportes que la mirada protestante, sobre todo, trajo al desarrollo político, social y económico de Europa, ¿ya? Particularmente todos los países que tienen banderas con cruz, ¿ya? Suiza, Finlandia, Inglaterra, en fin, ¿ya? Ustedes, es cosa de mirar un mapa y ver las banderas y ahí entonces vamos a entender cuáles son estos países a los cuales el protestantismo generó un potente aporte, ¿ya? De esta mirada. eh, y en eso en particular, ya en el desarrollo, sobre todo en el desarrollo económico, es muy conocido el autor Max Weber, ¿ya? Sin embargo, Max Weber cae en una mirada eh, bastante arbitraria, ¿ya? Ahí yo recomiendo aún más a André Bieler, ¿ya? Eh, en la plataforma, yo voy a colocar ahí algunas cosas sobre André Bieler para que también lo puedan conocer. Entonces, en nuestra era postcristiana, la iglesia ha retrocedido y ha retrocedido aún más, ¿sí? ¿Y a dónde ha retrocedido? A los márgenes de la sociedad, ¿ya? Partió como un movimiento marginal en los bordes del imperio y hoy en día nos encontramos en una situación similar. Por eso yo decía adelante, no es solamente mirarnos como el pueblo de Dios en el exilio, sino que hay que tener una mirada más amplia. ¿Por qué? Porque nuevamente estamos teniendo una, comillas, influencia similar a la que podría haber tenido la iglesia primitiva en la periferia, en los márgenes de la sociedad del imperio de ese tiempo. Entonces, de una u otra manera, la iglesia y esta cristianización ha ido perdiendo posición y eso es algo que no lo podemos negar, ¿ya? Algunos, claro, dicen, no, estamos igual, estamos bien, pero la verdad concreta con datos es que no, ¿ya? Porque esto es algo mucho más complejo, ¿ya? Ya que la propia cultura posmoderna ha estado influyendo a la iglesia de manera profunda, como podemos ver aquí en este diagrama. Si nosotros vamos ahí desde la era precristiana, ¿cierto?
cómo la iglesia comienza a influir al imperio romano desde la periferia hasta transformarse desde el siglo cuarto en adelante, cuarto y quinto en adelante, en esta fuerza cristiana, cristianizando sobre todo Europa. Nosotros vemos acá entonces cómo hoy el cristianismo ha sido reducido nuevamente, la cultura posmoderna es la que está creciendo y ella está influenciando a el cristianismo hoy, ¿sí? Eh, ¿En qué cosas lo vemos? Entre otras, por ejemplo, en la negación de la inerrancia de la escritura, o la propia escritura, la Biblia como la palabra revelada de Dios, y otras miradas que, claro, comienzan a surgir a fines del siglo XIX, se eh, fortalecen bastante durante el siglo XX con esta idea del liberalismo eh, cristiano, digamos, el liberalismo teológico, que termina influyendo en estas cosas. Y hoy en día, ciertamente, el cristianismo ha perdido esa esencia del cristianismo y ha dado paso a una mezcla sincrética de lo que está ocurriendo hoy en día. Entonces, esto que está aquí nos presenta a nosotros el desafío de poder justamente replantearnos la forma en la que hemos estado llevando nuestro cristianismo de manera pública. De hecho, conceptos como expansión del reino de los cielos, tomar posesión de los lugares, ampliar nuestras tiendas, en fin, todo eso fue tomado desde una perspectiva colonizadora particularmente, llevando a los cristianos a pensar que la única forma de influenciar a la sociedad con el evangelio era a través de el poder y particularmente el poder político. ¿Ya? Ahora, el problema con esto, ¿ya? Y es algo que Chile particularmente está viviendo de manera bastante preocupante, ¿ya? Porque eh, ya habiendo visto cómo ha funcionado en otros lugares, nosotros podemos ver que muchos de estos esfuerzos, ¿ya? Por poder, por querer volver o tener una participación dentro del poder político, muchos de estos esfuerzos y recursos cristianos se han ido en esta intención, terminando como sendos fracasos morales por corrupción, entre otras cosas, ¿ya? Con ello no estoy diciendo que el cristiano no tenga que participar en política. El problema es creer que la única forma de influenciar a la sociedad con el evangelio es a través del poder, principalmente el poder político. Ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. En ese sentido, la mirada crítica del sociólogo cristiano James Davidson Hunter, en un libro que está aquí y que se llama To Change the World, ¿ya? Libro que tampoco está traducido al español. De hecho, yo lo conocí en inglés estando en Brasil. La crítica que hace James Davidson Hunter es muy, muy, muy necesaria. A grandes rasgos, Hunter demuestra con datos duros que ese involucramiento cristiano en la cultura, por el camino del poder básicamente ha dejado más efectos indeseables para el medio evangélico y su testimonio en este mundo que beneficios, ¿verdad? Los beneficios, dice Hunter y lo demuestra, han sido mínimos, ¿sí? Ha sido, digamos, si se tenía una idea, la idea no se alcanzó y no solamente eso, la iglesia se desprestigió. Entonces, Hunter acá en este libro explica por qué la alta expectativa por cambiar al mundo, por ese objetivo, los cristianos terminaron politizándose y politizándose en dos bandos, ¿ya? Particularmente derecha e izquierda. Ambos creen que vamos a poder cambiar el mundo y nuestra expectativa está colocada en el tema social, en el tema de defender los derechos humanos y todo el discurso de un sector, y por otro lado, no, la libertad plena, la libertad económica, la defensa de los valores, eh, por el otro lado. Entonces, ¿eso por qué? Porque el cristiano se generó una expectativa de cambiar el mundo a través del poder político. Entonces, fíjense, no se trata acá de un tema o de un asunto de intensidad, porque ciertamente ha habido mucha intensidad, ¿ya? Los cristianos tienen naturalmente esa intensidad.
sino que acá nosotros estamos hablando de un asunto de ineficacia por la forma de mezclarse con los discursos dominantes de la era posmoderna. ¿Ya? Y es allí entonces donde Hunter dice lo siguiente: la posibilidad de que los cristianos vuelvan a ser agentes de cambio no llegará por el activismo, mucho menos por el activismo político. La posibilidad de ser agentes reales de cambio llegará solamente por misericordia de Dios y solo si la iglesia es fiel en aquello para la cual Dios la llamó. Ojo acá, porque efectivamente hay muchos esfuerzos por tomar el poder político, sea de izquierda, sea de derecha, ¿sí? Eh, Cualquiera de las dos opciones no va a detener el avance, entre otras cosas, del progresismo. Eh, Al contrario, el progresismo va a llegar como resultado final de la condición humana de pecado. El tema es que, claro, uno va a atrasarlo más o menos, ¿ya? Pero al final de cuentas estamos abrazando un discurso que no es el discurso, que no es la narrativa de la Biblia. Y en eso es donde hay que tener entonces el cuidado suficiente para no caer en prostituirnos como iglesia al, al discurso imperante de nuestro tiempo. ¿Qué diferencia puede hacer esto? El hecho de, como decía Hunter, no ir por detrás de cuotas de poder, sino que ir por detrás de aquello que Dios le da a la iglesia por misericordia y la iglesia debiendo ser fiel a aquello para lo cual nuestro Señor la ha llamado. La gran dificultad que la iglesia está experimentando para poder relacionarse en la cultura actual y con la cultura actual no tiene que ver con el discurso de la cultura en sí, que ciertamente es anticristiano, no estamos negando eso, ¿ya? Y es anticristiano por el prisma que se le vea, ¿sí? Y es cada vez peor, cada vez más el discurso es un discurso de odio en contra del cristianismo, sino que en este caso la dificultad está por la mirada con la cual se está abordando el momento presente. ¿Ya? Muchas personas, muchos creyentes creen en la actualidad que el cristianismo está en algún lugar de influencia aún, cuando ciertamente eso no se puede ver, es muy difícil de poder afirmar algo así. ¿Ya? Eh, entonces, mientras algunos piensan de que el cristianismo está con algún lugar de influencia, en la medida que eso va a crecer, en la medida en que logre más cuotas de poder, sea político, sea económico. Sin embargo, el discurso cultural imperante deja exactamente de manifiesto la irrelevancia a la cual la iglesia ha sido relegada. Eh, Aquí hay un detalle no menor. El año 2010, voy a viajar solamente 13 años hacia atrás, y el año 2010, para la conmemoración del Bicentenario, se armó lo que se denomina una cápsula del tiempo. ¿Ya? Dentro de alguna especie de ánfora se colocaron una serie de elementos de los años 2010. Y había una serie de cosas en esa cápsula del tiempo que representaban, buscaban representar los valores de los chilenos del siglo XXI, particularmente en el primer decenio, en el año 2010. Entre otras cosas, había Super 8, una negrita, cosas así, ¿ya? Eh, y dentro de todas las cosas, que fueron varios elementos, no había ninguna Biblia, ninguna. Y a pesar de que fue un proyecto bastante comentado por la sociedad, no hubo ningún cristiano que en ese minuto dijera: oye, nosotros queremos decirle a los chilenos del futuro, de 100 años más, que aún creíamos en Dios como sociedad. ¿Ya? Y 13 años después, la, si miramos, por ejemplo, el gráfico fue presentado en la primera clase, vamos a ver cómo ha influenciado el discurso imperante en contra de la iglesia. ¿Ya? Entonces, fíjense, la decadencia, en el sentido en que lo dijimos anteriormente, la decadencia de la influencia de la iglesia en todo el mundo se puede apreciar de diversas formas, pero el indicador interno palpable es la disminución en el interés de las personas de asistir a un culto, a una comunidad de fe. La pandemia eso lo acrecentó aún más. ¿Ya? Las personas aún siguen en sus casas, no guardan el día del Señor. ¿Por qué? Porque lo consideran hoy irrelevante o intrascendente. ¿Ya? Total, después veo el culto, total, después escucho
a una velocidad de 2x de la predicación del pastor. Y si es que me gusta la predicación del pastor, si no, busco otra. Entonces, fíjense, eh, tiene, claro, una serie de reflejos externos, ¿ya? Donde nosotros podemos ver cómo la decadencia de la iglesia ha estado presente, pero internamente tenemos esa situación. Iglesias que se están vaciando, hermanos que no están yendo a la iglesia. Eh, eh, Otros indicadores como la disminución de las conversiones, la disminución de bautismos, la disminución de membresía de las iglesias, la participación en las ofrendas, eh, o el interés en estudiar teología. Todas esas cosas son indicadores de que efectivamente se está perdiendo una influencia no solamente a nivel externo, sino que también interno, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que hace acá, por ejemplo, James Davison Hunter? Él propone dos cosas, ¿sí? Ah, sorry, eso estaba de lo que estaba hablando recién. Hunter propone dos cosas, aquí sí. Lo primero que propone él es que los creyentes abandonemos la intención, ojo, la intención de querer transformar el mundo por la vía del poder. Hunter plantea y es enfático en decir, esa idea fracasó, no sirve. ¿Ya? Y es cosa de leer no solamente los datos, también darse cuenta de los propios discursos entre cristianos que terminan separándose cuando abrazan, ¿ya? Otras narrativas y las traen dentro del cristianismo. Entonces, fíjense en la intención. ¿Por qué? Porque, como dijo anteriormente, es algo que Dios va a dar por misericordia a la iglesia, esa influencia. Entonces, si nosotros estamos preocupados de poder, a través de la vía del poder, transformar el mundo, Hunter nos advierte de que vamos a continuar de fracaso en fracaso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el poder corrompe a la gente. ¿Ya? Y por más que nosotros digamos, no, esta persona sí, ahora es el momento, difícilmente. Y lo segundo, el cristiano tiene que tener una presencia fiel. Y ese concepto es el concepto que nos va a ayudar a nosotros a poder vivir dentro de nuestro campo misionero, una presencia fiel. Paréntesis aquí. Recomiendo ver la película sobre la vida y obra de Wilberforce, ¿sí? Él fue un legislador inglés que logró terminar, entre otras leyes que él fue generando, pero la más importante tenía que ver con terminar con el problema de la esclavitud en Inglaterra, ¿sí? Él es una persona que, si bien es cierto, estaba en una situación de poder, se dio cuenta de que continuar con esa misma idea no iba a llevarlos a ninguna parte. Y él comienza a trabajar de forma muy soterrada respecto de este proyecto de terminar con la esclavitud, y sobre todas las cosas teniendo una presencia fiel en el lugar en donde él estaba, que era el Parlamento inglés. Finalmente, para que vean la película, él tiene ahí una serie de búsqueda espiritual, oración, lectura de la palabra, en fin, él es un cristiano con una presencia fiel en el mundo en donde él está, así que recomiendo la película para que la puedan ver. Fíjense lo que dice Hunter sobre el tema de la presencia fiel. Esto, en definitiva, es el fundamento de una teología de la presencia fiel. ¿Sí? Se puede resumir en dos lecciones esenciales para nuestro tiempo. La primera lección es que la encarnación es la única respuesta adecuada a los desafíos de la disolución. La erosión de la confianza entre la palabra y el mundo y los problemas que lo acompañan. Fíjense en lo que dice acá, ya el tema de la encarnación. Nosotros hablamos sobre ese tema, ¿sí? Eh, es bastante interesante que podamos coincidir con Hunter en el análisis que estamos llevando, ¿ya? Ahora, ¿qué sigue diciendo Hunter acá? De aquí se desprende la segunda lección, en este caso. La forma como el Verbo se encarnó en Jesucristo y la finalidad de la encarnación son la única respuesta adecuada al desafío de la diferencia. Para el cristianismo, si existe posibilidad de que el hombre florezca en un mundo como el nuestro, o que florezca en Babilonia, dirían Jeremías, comienza cuando la palabra de amor de Dios se hace carne en nosotros, el Evangelio. Se encarna en nosotros y al hacerlo establece una relación de confianza entre la palabra dicha y la realidad
a la que habla, las palabras que decimos y las realidades, perdón, a las que apuntamos nosotros como iglesia. En general, la persona y el lugar son decisivos, dice Hunter. Básicamente, dentro del libro, Hunter plantea justamente la idea de que el cristiano ha perdido esta relación entre lo que dice y lo que hace. Ya me había referido a ello con lo que plantea Brennan Magin en una predicación que, digamos, puede ser fácilmente encontrada en Internet. Eh, ¿Por qué? Porque al final de cuentas una de las cosas que impide que las personas tengan algún tipo de eh, conexión con la realidad de lo que el cristianismo profesa, eso no se ve, ¿ah? No se ve a través de las cuotas de poder, no se ve a través de poder político o poder económico, como se ha hecho hasta aquí. Y ahí entonces el desafío es a qué, fíjense, no a mirar hacia atrás hacia el tiempo de la cristianización de Constantino, sino que vivir en nuestro campo misionero presente, aquí y ahora, encarnando la propio evangelio, la palabra de Dios, ¿ya? Sin dejar de lado lo que la iglesia tiene que hacer, que es lo que Hunter dice anteriormente. La iglesia tiene que tener su presencia fiel y parte de esa presencia fiel tiene que ver con la predicación del evangelio, con la comunicación de las verdades de la escritura, pero al mismo tiempo con vivir aquello y vivir aquello dentro del lugar en donde Dios nos colocó, como Jeremías llama al pueblo de Israel a vivir la fe de ellos dentro de Babilonia, que era el lugar donde Dios les había hecho a ellos estar. Entonces, cada uno de nosotros, hijos de Dios, en cada lugar donde Dios nos ha colocado, en nuestras propias Babilonias, viviendo una presencia fiel al Evangelio de Jesucristo. Cada uno de nosotros en esos lugares somos responsables de vivir vidas misionales. Donde cada uno de nosotros está, ese es nuestro campo misionero. Ese es nuestro campo misionero. Y en nuestro campo misionero, allí donde Dios nos ha colocado, hay mies que está lista para ser cosechada. Por eso, como nos desafía James Davison Hunter, hay que volver a lo rudimentario. Y lo rudimentario no es Constantino ni la cristianización post-constantina, sino que es predicar el Evangelio, ser reflejo de Cristo Jesús, anunciar la escritura, la palabra de Dios, presentarla, ¿sí? Amando al prójimo y sin abandonar Babilonia, como lo dijo Jeremías. No nos podemos olvidar de que somos llamados a ser agentes del shalom de Dios, clamando por el shalom en el lugar que Dios nos ha querido colocar. Entonces, vamos ahí en nuestro desafío. La siguiente clase vamos a estar hablando entonces sobre algunos otros aspectos para ya, como les dije, comenzar a enfilar a, eh, a la parte práctica, ¿ya? Donde vamos a estar justamente viendo algunas herramientas bastante interesantes para que puedan ustedes conocer sus entornos sociales, sus entornos donde Dios les ha colocado y de esa forma poder llevar el Evangelio de Jesucristo al lugar en donde Él les ha puesto. Que el Señor les bendiga, nos estamos viendo en la próxima clase, que estén súper, súper bien, nos vemos. Chao.